Nada, voy a hacer una presentación cortilla de lo que va a ser el acto de hoy, que está enmarcado en un ciclo de charlas y de talleres que estamos organizando desde Pan y Rosas y desde Contracorriente aquí en Zaragoza, de cara al 8 de marzo. Hicimos la semana pasada una charla de presentación de relación entre capitalismo y patriarcado y hoy estamos pues muy contentas en un acto que es enorme porque estamos con la fundadora de Pan y Rosas en Argentina, Andrea Datri, que en una fecha muy especial, como es este año 2024, que hace 10 años que Pan y Rosas comenzó a rodar aquí en el Estado español, y con la compañera Cintia de Barcelona, que también, bueno, ya tiene toda la experiencia de estos años aquí con La las más vieja, vamos. ¿eh? Y nos van a contar entre ellas, pues bueno, un poco eso, qué es lo que nos define al feminismo de Pan y Rosas, y bueno, y bueno, y eso. Os dejo con ella también, bueno, contaros que por exponer un poco las fechas próximas que tenemos, el día 6, miércoles 6, nos vamos a juntar, bueno, antes de eso, perdón, mañana, día 3, domingo, se hace una ruta de mujeres rebeldes de Zaragoza. La hora, no la sé muy bien, John, ¿dónde empieza? A las 12 en Correos de Paso de Independencia. Eso, a las 12 en Correos de Paso de Independencia empieza una ruta de mujeres rebeldes para quien se quiera apuntar, que nos deje el contacto o le damos la información. Luego el día 6, que es miércoles, nos juntamos en el estanque de la Universidad de Zaragoza para hacer un taller de pancartas para la manifestación del viernes 8, que somos convocantes de la manifestación estudiantil de la mañana y de la huelga de estudiantes, que empieza a las 12 en Plaza San Francisco, y por la tarde a las 7 desde Plaza Aragón, la manifestación general. Y nada, eso, que esperamos que la disfrutéis. Bueno, empiezo, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta charla, que en una fecha tan especial, ¿no? Para nosotras, como Pan y Rosas, a 10 años de la creación, ¿no? De la agrupación Pan y Rosas en el Estado español, el primer país del viejo continente, ¿no? En donde nació Pan y Rosas, y además hacer esta charla junto con Andy, con Andrea Datri, que es la fundadora de Pan y Rosas en la Argentina, pero es poco decir en la Argentina, porque en realidad fue esta agrupación que ya cumplió también 20 años, ¿no, Andy? El año pasado, pero que fue la agrupación que realmente inspiró a crear toda esta red de agrupaciones eh, a nivel internacional, ¿no? En distintos continentes, en distintos países de América Latina. La cuna de Pan y Rosas está en Argentina, pero fue Argentina, después de Argentina, que nos inspiró, ¿no? A que Pan y Rosas se extendiera por distintos países de América Latina, distintos países de Europa, como Estado español, pero también Francia, Italia, e incluso ahora podemos decir también un pequeño núcleo de compañeras en Corea del Sur, ¿no? Em, Y entonces, hola Andy, y aquí muy contentas de estar con ella y que nos va a explicar, ¿no? También toda la experiencia de Pan y Rosas, el desarrollo de Pan y Rosas a nivel internacional y en particular en Argentina, ¿no? Nosotros, bueno, nacimos, podríamos decir que nuestra primera bandera se plantó en, en un momento muy particular del Estado español. Aquí hay compañeras como Susana que estábamos en esa época, éramos un puñado de compañeras trabajadoras y estudiantes, éramos pocas, pero no teníamos miedo a ser pocas y a plantarnos donde teníamos que hacerlo, ¿no? Y en este caso fue la primera bandera que tuvimos como Pan y Rosas fue en el 2014, en realidad un poquito antes, pero en el año 2014, que muchos de aquí son jóvenes, igual eran bebés, pero que en ese momento el ministro de Justicia, que se llamaba Ruiz Gallardón, había decidido, bajo el gobierno del PP, un proyecto, o se había confeccionado un proyecto de ley que limitaba el derecho al aborto que era una ley tan restrictiva, incluso mucho más restrictiva, una ley tan restrictiva que implicaba un retroceso casi del año 1985, ¿no? Que era cuando digamos, cuando todavía estaba penalizado el aborto en el Estado español. En ese momento esa ley, que tenía muchas contradicciones dentro del mismo gobierno también, ¿no?
había sectores del PP que no estaban de acuerdo en poder realmente aprobarla, pero desató un movimiento de mujeres en todo el Estado por el derecho al aborto en contra de la ley de Gallardón. Y ahí es que nosotras pintamos en una tela, o no sé cómo en un lienzo, por primera vez, ¿no? El escrito Pan y Bulem, queremos el pan, y también las rosas, con nuestros compañeros de la corriente de la CRT, Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras, que en ese momento tenía otro nombre, y que salimos a las calles junto con el conjunto del movimiento feminista, que aún no era el movimiento feminista que conocéis vosotros y vosotras, no era un movimiento, no era un movimiento feminista, de hecho, éramos grupos de activistas que eran grupos, el movimiento feminista era un grupo de activistas que había empezado a, a lanzar una campaña en contra de la ley de Gallardón, pero que igualmente se empezaron a desatar las primeras manifestaciones, ¿no? De distintas corrientes del movimiento feminista en esa época. Nosotras, en ese momento en Barcelona, yo vengo de allí, ¿no? Ahora, aunque soy argentina, estaba sucediendo un hecho muy importante, que era una huelga de trabajadoras de pan rico, ¿sabéis? Estos que hacen los donuts, ¿no? Que conocéis, que todavía existen, ¿no? Los donuts, esos donuts que se comen en todo el país, ¿no? En todo el estado. Y había una huelga que acabó durando 8 meses. De hecho, aquí hay un compañero que fue obrero despedido de esa huelga en esta charla, y que la mayoría de las trabajadoras de esa fábrica eran mujeres. Y nosotras veníamos apoyando esta huelga de hacía ya creo que 4 meses que cumplía la huelga, y lo que decidimos fue, con estas trabajadoras, participar activamente juntas de esa manifestación para de alguna manera visibilizar la huelga que estaban ellas protagonizando, pero también con la idea de difundir cómo podría haber afectado una prohibición de esta ley a las mujeres trabajadoras, ¿no? Y bueno, ahí es que salimos a las calles por primera vez con nuestra bandera y con la bandera de Pan Rico, de las mujeres de trabajadoras de Pan Rico. Bueno, hubiera estado bien, ¿no?, pasar algunas diapositivas aquí, ¿no? Ellas en ese momento hicieron una bandera que decía Pan Rico en lucha por el derecho al aborto libre y gratuito, y cantaron sus propias canciones. Eran mujeres que nunca habían estado en una manifestación feminista, o sea, o una manifestación de mujeres. Bueno, de hecho nunca habían estado en una manifestación, más que la manifestación de las distintas piquetes de huelga y las manifestaciones de la misma huelga, ¿no? Igual sí algunas obreras que habían sido más activistas en las décadas de 70, o obreros, ¿no? En décadas anteriores, como bueno, el mismo compañero que tenemos aquí, que había estado en distintas manifestaciones, pero que eran mujeres que por primera vez se visibilizaban de una manera muy potente, ¿no? De hecho había salido en todos los medios y todo en ese momento, y tal es así que las hijas de las trabajadoras eh, hicieron otra bandera que decía no a la ley de Fachardón, ¿no? Haciendo este juego del facha y Gallardón. Bueno, no voy a contar cómo fue todo ese proceso, pero sí que en contra de esta ley, ¿no?, de Gallardón, pero sí hay que decir que fue un punto de inflexión para, para lo que, digamos, después fue la emergencia del movimiento de mujeres y movimientos feministas en el Estado español. Se desataron manifestaciones en todo el Estado que no se veían desde hacía décadas, ¿no? Igual aquí hay mujeres que recuerdan este momento. Gallardón acabó renunciando, tuvo que dimitir, la ley no se aprobó, ¿no? Producto de de estas enormes manifestaciones. A partir de ahí, nosotras ahí pudimos, porque pensar en la historia, ¿no? O en la historia, o en el aniversario, porque nuestra historia es muy breve y es todavía humilde, ¿no? Nuestra historia en el viejo continente, pero sí que podemos decir que vivimos experiencias e hitos, ¿no?, que nos permitieron poner a prueba muchas de nuestras ideas, ¿no?, de nuestro feminismo de clase, por ejemplo, en este caso, ¿no?, de que esta perspectiva de hablar de un feminismo de clase no era solamente una consigna, ¿no?, sino que también era una práctica cotidiana nuestra que nosotros quisimos demostrar, ¿no? Cómo las mujeres cómo las mujeres trabajadoras, la mayoría de las mujeres, es decir, las trabajadoras
las precarias, las inmigrantes, ¿no? Las de la clase trabajadora, podían autoorganizarse y podrían demostrar, ¿no? Podían demostrar que podrían ser, no solo en este caso reivindicar, ¿no? Sus demandas que tenían respecto a la huelga, sino que también que podían crear alianzas y demostrar, ¿no? Reivindicar cuestiones de derechos tan básicos como es el derecho al aborto libre y gratuito, ¿no? Pero también hay una cuestión que también nosotras quisimos mmm, plantear como reflexión, y es una cuestión que justamente eh, plantea mucho el libro de Andy, ¿no? El libro que está aquí, de Pan y Rosas, que es un libro fundacional para nuestras agrupaciones en todos los países, ¿no? Y particularmente aquí, luego quiero referirme a por qué fue un libro fundacional para nosotras, o uno de los libros fundacionales para nosotras, que es que lo que demostraba, ¿no? La ley de Gallardón, en este caso, que hubiera significado uno de los retrocesos más grandes de un derecho básico, ¿no? Como es el derecho al aborto libre y gratuito, es que cualquier conquista puede retroceder, ¿no? Bajo este sistema capitalista, ¿no? Que nunca este sistema irá ampliando evolutivamente nuestros derechos, ¿no? Sino que y que nada venía de arriba, ¿no? Sino que siempre tenemos que estar pendientes y alertas a que nuestros derechos puedan retroceder bajo este sistema. ¿Sí? Estábamos hablando del Estado español, un país, digamos, avanzado, ¿no? En muchos derechos, avanzado entre comillas, ¿no? En muchos derechos, y que sí que lo era avanzado. Por ejemplo, en Argentina se tardaron muchísimas más décadas, ¿no? Para poder conquistar un derecho tan clave, ¿no? Tan democrático, tan importante, y tan básico a la vez, ¿no? A lo que ya, que se esté cuestionando esto durante la década, porque esto fue en el año 2014, demuestra esto, ¿no? Como siempre, bajo este sistema capitalista tenemos que estar alertas, ¿no? A que puedan retroceder y atacar nuestros derechos permanentemente. Y así lo es, ¿no? Después, pero claro, nosotros plantamos nuestra bandera en este año, pero ya veníamos, este puñado de compañeras, ¿no? De alguna manera gestando y forjando esto que queríamos hacer, ¿no? De alguna manera la huelga nos llevó, junto con las trabajadoras, a pintar nuestro primer lienzo, ¿no? Pero nosotros ya veníamos, de alguna manera, forjando, creciendo, formándonos, ¿no? Y es lo que decía antes de por qué este libro que está aquí, ¿sí? Este fue uno de los libros fundacionales de nuestra agrupación, porque en este libro nosotras se puede decir que nuestro feminismo socialista, como explicaba Ana antes, ¿no? Lo primero que se planteó es de alguna manera, identificar y plantar las ideas del marxismo por delante, ¿no? Es decir, nosotras empezamos ya eh, en algunas ciudades a hacer talleres, los famosos talleres de género y marxismo, que primero empezamos a estudiar nosotras este libro, ¿no? Con compañeras nuevas, con compañeras jóvenes, con compañeras trabajadoras, ¿no? Que luego Andy puede explicar un poco su libro, que estaría muy bien, porque además, de paso cuento que lo tradujimos por primera vez al catalán, y que justamente justamente aprovechando, ¿no? El aniversario de Pan y Rosas, el 10º aniversario de Pan y Rosas, lo tradujimos al catalán y lo vamos a publicar por primera vez en catalán ahora en estos días. Vamos a hacer una charla de presentación, pero brevemente lo que quería plantear es cómo nuestra perspectiva de un marxismo socialista, de un marxismo revolucionario, de un marxismo anticapitalista, empezó, ¿no? Con las ideas por delante, es decir, estudiando y en un momento, en una época en la que el feminismo o que las ideas del feminismo todavía, digamos, no era cualquiera, o sea, era un movimiento que todavía no estaba emergente, ¿no? Que no había emergido, y además
ya ni hablar un feminismo de clase y un feminismo anticapitalista, ¿no? O sea, era muy a contracorriente, todavía nuestras ideas estaban muy a contracorriente, y entonces lo que empezamos es de alguna manera, querer difundir, ¿no?, nuestras ideas a través de talleres, de charlas en las universidades, ¿sí? De poder explicar qué tipo de feminismo, cuál era la perspectiva del feminismo que nosotros queríamos, que nosotros queríamos empezar a construir en el viejo continente, ¿no? En un mar de teorías y tradiciones de mucho peso en el Estado español, donde el marxismo revolucionario había sido totalmente, digamos, barrido, ¿no?, del horizonte ideológico, producto de otras ideologías, ¿no?, que habían emergido durante décadas de ofensiva neoliberal, ¿no?, en el cual el marxismo todavía estaba muy a la retaguardia, o estaba todavía muy identificada, ¿no?, muy identificado, muy vinculado a lo que fue la corriente del stalinismo, ¿no? Y que nosotros nos propusimos de manera, en esa época, se puede decir, bastante valiente, aún más lo fue en la Argentina 20 años antes o 10 años antes, ¿no? Querer formarnos y ir a las fuentes teóricas de los clásicos del marxismo, y sobre todo buceando en las experiencias políticas de las mujeres dirigentes marxistas, ¿no?, durante las huelgas, diferentes periodos de reacción, de lucha de clases, etcétera, y de alguna manera no haciéndolo, ¿no?, de manera, digamos, estancada, ¿no?, o dogmática, sino intentando permanentemente crear puentes, ¿no?, entre las ideas de la actualidad, dialogar, ¿no?, con las nuevas corrientes ideológicas y con las nuevas corrientes de las diferentes corrientes del feminismo, ¿no? Y así empezamos. Bueno, y aquí tenemos nuestros libros fundacionales, se puede decir que son estos, ¿no? Primero el de Andy, por supuesto, el libro de Pan y Rosas, y otros libros más que después podéis consultar, y bueno, y también participar de las charlas que están haciendo las compañeras aquí en las universidades, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, ahí arrancamos. Después no voy a contar, ¿no?, los distintos hechos, pero sí algunos hitos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos que nuestro feminismo es de clase o que nuestro feminismo es anticapitalista, no es una consigna en el vacío, ¿no?, sino que es, digamos, lo hemos intentado con nuestras humildes fuerzas, ponerlo en la práctica y ponerlo a prueba, ¿no?, intentando ser parte de los distintos procesos de autoorganización de las mujeres trabajadoras, migrantes, jóvenes precarias, ¿no?, siendo parte y apoyando a las distintas huelgas y procesos de organización y de lucha, de huelgas importantes, ¿no? Por ejemplo, nosotras podemos decir que nacimos, y en eso sí que nos inspiró mucho el nacimiento de Pan y Rosas en Argentina, ¿no?, que nació sobre todo alrededor de una huelga muy importante, una ocupación de una fábrica textil de mujeres en una ciudad, en el medio de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, una fábrica que estaba casi en una zona céntrica. Ahí nuestras compañeras estuvieron al frente con las trabajadoras, incluso en el momento en que se intentó, no voy a contar, Andy, no te preocupes, pero como me acuerdo de ese día, yo también estaba, yo estaba en Argentina todavía, y no tuvimos ningún miedo, sino al revés, fue un honor para nosotras, todo lo contrario, ¿no?, en poner el cuerpo a la represión junto con las trabajadoras cuando la policía vino, evidentemente, y se iba a ocurrir, a querer desalojar la fábrica ocupada, ¿no? Nosotras no tuvimos la oportunidad todavía de estar en un acontecimiento de esta intensidad, pero sí que hemos sido parte, por ejemplo, de la huelga, antes nombraba, de la huelga de Panrico, de la lucha de Coca-Cola en Madrid, ¿sí? Eso de Panrico y Coca-Cola, la lucha es una sola, se debió también a que nosotros intentamos, como en ese momento eran dos huelgas enigmáticas, o sea, totalmente, digamos, que de mucha relevancia, ¿no?, en el Estado español, donde había mujeres que se estaban organizando también en la Coca-Cola, y nosotros tuvimos la idea de poder crear una alianza entre esas dos huelgas, ¿no?, entre esas dos luchas,
con lo cual fue una experiencia para nosotras muy potente, muy importante para ir forjando una corriente que demostrara en los hechos qué quería decir, ¿no? Un feminismo de clase, ¿no? Y en ese momento, ahora, digamos, nosotros es más común, ¿no? Escuchar feminismo de clase o los debates de género y clase, ¿no? La relación entre opresión y explotación, algo que ahora es más común para nosotros, cuando nosotros lo planteábamos, éramos como, sí, era muy contra la corriente, no era común. De hecho, cuando nosotros participamos con las mujeres de Panrico en la manifestación contra Gallardón, las mujeres que dirigían en ese momento, no las mujeres, la corriente que en ese momento dirigía o que había encabezado, que había convocado esa manifestación contra Gallardón, nos dijeron que nos teníamos que ir para atrás de todo, que no podíamos estar delante porque había hombres, ¿no? Estaban los trabajadores de Panrico en ese momento compartiendo y apoyando la manifestación con las trabajadoras. Es decir, todavía existía, o sea, predominaba mucho, ¿no? Un feminismo institucional, un feminismo muy académico, ¿no? Que todavía estaba bastante alejado de la realidad de la mayoría de las mujeres, de las trabajadoras, las migrantes, ¿no? Y que digamos, no podía haber todavía este potencial que podía tener, ¿no? Hacia el movimiento de mujeres y hacia el movimiento feminista, el potencial que podía tener las mujeres trabajadoras, ¿no? En todo sentido. Entonces, digamos, en el momento que nosotros nos planteábamos como un feminismo de clase, todavía estábamos muy solas, ¿no? Hoy no es así, no sé si os podéis imaginar, ¿no? Una situación así, pero hoy, claro, la misma pandemia, ¿no? Durante la COVID y antes de la COVID, con la emergencia del movimiento de mujeres, se visibilizó muchísimo más producto de diferentes procesos de huelgas y la misma huelga de mujeres, ¿no? Donde las trabajadoras tuvieron mucho peso, ¿no? Y de hecho obligaron a los sindicatos a tener que convocar una huelga, aunque sea de 2 horas, de mujeres, ¿no? Pero a tener que los sindicatos tuvieron que, ¿no? De alguna manera responder a esa visibilización que ya tenían las mujeres trabajadoras y que durante la pandemia el mismo gobierno llegó a decir, a llamarlas las esenciales, ¿no? Es decir, no sé si recordáis que las esenciales, ¿quiénes eran? Las trabajadoras las cajeras de supermercados, los centros esenciales que no se podían cerrar, ¿no? Durante la pandemia. Es decir, las esenciales eran las trabajadoras de supermercados, las enfermeras, las trabajadoras de sanidad, ¿no? Y, no, bueno, y otros sectores muy feminizados que acabaron siendo las esenciales y que se visibilizó mucho más, ¿no? Digamos, lo que acabó visibilizando mucho más eh, el rol, ¿no? Estratégico que pueden tener las mujeres trabajadoras para la reproducción del sistema capitalista y para la reproducción, ¿no? de la clase trabajadora. Entonces, ahora nosotros siempre quisimos ir mucho más allá de visibilizar, ¿no? Nosotras no nos propusimos solo visibilizar, sino que lo que nos propusimos es demostrar que estas esenciales, ¿no? Tienen un peso estratégico, no solo para el movimiento feminista, ¿no? Sino en su poder, ¿no? Como parte de la clase trabajadora para atacar al centro del sistema capitalista, no solo con sus demandas como trabajadoras, sino también creando un puente entre las demandas de las trabajadoras y las demandas que tienen la mayoría de las mujeres y que ya durante las huelgas de mujeres se pudo comprobar, ¿no? Por ejemplo, plantear demandas tan importantes sobre la cuestión de los cuidados fue importante, o sea, fue clave, ¿no? En las huelgas de mujeres, donde ahí nosotras también intentamos, de alguna manera, también con nuestras humildes fuerzas, pero ya no tan humildes, porque ya, digamos, ya no tan pequeñas, que se dice siempre humildes, ¿no? Pero digo, que ya no tan pequeñas, digamos, ya empezamos a crecer, ¿no? Como agrupación en distintos centros de trabajo, en los centros de estudio, en las universidades, en las secundarias, en los FPs, etcétera.
en donde pudimos ser parte de la huelga de mujeres. ¿Está todo bien? Vale. Pero ya con una emergencia del movimiento feminista mucho más relevante, masivo en todo el Estado español y en todo el mundo, ¿no? El grito de ni una más, no, ni una más ni una menos, era el grito, ¿no? Que teñía de lila a todo el planeta prácticamente y que en el Estado español, digamos, había tenido una relevancia enorme, ¿no? Y ahí es donde nosotras empezamos también, de alguna manera, a demostrar, ¿no? nuestra perspectiva y a poner a prueba no solo nuestra perspectiva de clase, ¿no? Sino también a demostrar cómo desde la intervención junto con nuestras compañeras del movimiento estudiantil y estudiantes y trabajadoras, las trabajadoras pues, tenían mucho que aportar al movimiento feminista, ¿no? Estaba hablando de la cuestión de los cuidados, que uno de los puntos era llamar a una huelga de cuidados, ¿no? Pero las trabajadoras lo que también demostraban es que ellas eran trabajadoras de cuidados, ¿no? Por ejemplo, las trabajadoras del SAD, ¿no? De la atención domiciliaria, y que son los sectores más precarizados y más explotados, que planteaban cuestiones como de alguna manera que tendían a plantear cuestiones como la socialización del trabajo doméstico, ¿no? Porque lo que planteaban era que una de las reivindicaciones que planteaban las trabajadoras en la huelga de mujeres es que las educación de 0 a 3 años gratuita, ¿no? Como es, a cargo del Estado, ¿no? Es decir, lo que antes eran guarderías, una reivindicación que viene de los años 70, que antes se le llamaba guarderías, ¿no? Guarderías gratuitas, una reivindicación elemental, ¿no? Para cualquier trabajadora y para incluso estudiantes, ¿no? Se llegara a plantear que tendría que haber guarderías gratuitas en los centros de estudio. Estoy dando ejemplos nada más, ¿no? De cómo había muchas reivindicaciones en las cuales se produjo durante los encuentros estatales para preparar, que se puede decir que eso fue una especie de organismo de autoorganización de las mujeres, ¿no? Para poder organizar las huelgas de mujeres, se dio una sinergia entre el movimiento feminista y sobre todo las jóvenes más precarias y migrantes que también tuvieron un rol muy importante y las trabajadoras, que le dio un potencial enorme al movimiento feminista y que no solo por la masividad del movimiento, sino también por el tipo de reivindicaciones, ¿no? En el cual se cuestionaba mucho, se cuestionaba todo, ¿sí? Eh, se cuestionaba no solo la explotación y se visibilizó muchísimo, ¿no? La situación de explotación que vivían las trabajadoras, ¿no? No exentas a todo el resto de las opresiones que sufría la mayoría de las mujeres, ¿no? Es decir, el acoso sexual entre los centros de trabajo, en la cuestión de los cuidados y la reproducción del trabajo doméstico, ¿no? La reproducción de las tareas domésticas, un montón, ¿no? ¿Está todo bien? Hay luces raras. Sí, vale, sigo, ¿no? Sí. Ahora bien, nosotras ahí, otra cuestión que planteábamos, quiero intentar ir más rápido y tengo miedo de hablar mucho, a ver, ya. Que siempre planteamos es que nuestro feminismo es independiente de las instituciones, ¿no? Y que siempre apostó por la autoorganización, ¿no? En este caso, bueno, hablando de las mujeres trabajadoras, de las mujeres en los centros de trabajo, también en los centros de estudio, y que toda esta emergencia, digamos, del movimiento feminista tuvo un gran desvío, ¿no? Después, sobre todo, justamente, digamos, cuando comienza el movimiento feminista a emerger en el 2014, también surge Podemos como uno de los partidos que aparecía, digamos, alternativo, ¿no? A la casta, ¿no? A los partidos de la casta, pero justamente en el momento en el que
emerge con mucha fuerza el movimiento feminista. Podemos se integra al gobierno del PSOE, o sea, se integra a las instituciones junto con el gobierno del PSOE, y ahí yo, porque quiero ir rápido, porque veo que estoy hablando mucho, después igual cualquier cosa se pueden plantear preguntas, o pueden también, que estaría muy bien si quieren intervenir las compañeras jóvenes, ¿no? que vivieron todo esto, sobre toda esta parte. Y aquí, digamos, cuando se empieza a integrar Podemos dentro del gobierno junto con el PSOE, esta emergencia del movimiento feminista empieza de alguna manera, sobre todo a partir después de las dos primeras huelgas, ¿no? La huelga del 2018 y 2019 en el Estado español, las huelgas, estoy hablando de las huelgas de mujeres, ¿sí? Que se dan los 8 de marzo, eh, se empezó a desactivar el movimiento, ¿sí? De mujeres, es decir, empezó de alguna manera a surgir una ilusión, ¿no? Una ilusión, ¿no? Que será desde las instituciones, desde donde donde las mujeres podrán actualizar, no, como es, conquistar y mantener sus derechos, y no desde las calles, y no de manera independiente, y no con la autoorganización, ¿no? Es decir, de alguna manera se empezó a dosificar, a dulcificar, ¿no? No me sale la palabra en este momento, pero sí, a desactivar, ¿no? El movimiento de mujeres, el movimiento feminista en las calles, y a crear a desviarse hacia una ilusión, ¿no? De lo que nosotras empezamos a llamar al feminismo de los ministerios, ¿no? El feminismo ministerial, el feminismo institucional empezó a tener mucho peso, ¿no? Y se desactivó. De hecho, no hubo más huelgas de mujeres en el Estado español, no hubo más eh, encuentros estatales es decir, todos esos organismos de autoorganización que habían surgido se desactivaron por completo, y empezó de nuevo, ¿no? A ver este feminismo combativo, a diferenciarse más de un feminismo institucional. Ahí nosotras volvimos, ¿no? O sea, continuamos de manera, y pusimos de nuevo a prueba qué quería decir un feminismo independiente, ¿no? De las instituciones. Y en este momento, y hasta la actualidad, un feminismo independiente de las instituciones es un feminismo que se diferencia y de hecho desenmascara las supuestas, ¿no? medidas progresistas y feministas de este gobierno, del gobierno más progresista de la historia, ¿no? Porque durante el gobierno más progresista de la historia, todas las reivindicaciones que habían planteado las mujeres trabajadoras, las mujeres migrantes, las mujeres precarias durante la huelga de mujeres del 2018-2019, todas esas reivindicaciones no se cumplieron. O sea, las mujeres migrantes pidieron y siguen reclamando, y seguimos reclamando, como Pan y Rosas también, y como mujeres migrantes de Pan y Rosas, que se derogue la ley de extranjería. Y la ley de extranjería no se derogó nunca. Que se cierren los CIES. Los CIES no se cerraron nunca. Es decir, que se deroguen las reformas laborales. La reforma laboral continúa disfrazada de progresista, pero nosotras seguimos precarias más que nunca, ¿no? Explotadas más como siempre. Y así podemos nombrar cientos o decenas y decenas de reivindicaciones que habíamos planteado durante las huelgas, pero que, digamos, bajo este gobierno, bajo el gobierno más progresista de la historia, seguimos, deberíamos y tendríamos que seguir planteándolas. Si hoy convocamos una huelga de mujeres, se convoca una huelga de mujeres, si continuaríamos con las mismas reivindicaciones, ¿no? Y otra cuestión, voy a ir terminando para que después puedo retomar algunas cosas, ¿no? ¿Cómo demostramos también que somos un feminismo antiimperialista, un feminismo antirracista, un feminismo internacionalista? Y que también, de alguna manera, digamos, choca bastante con las soluciones de este gobierno progresista, ¿no? Que es hoy plantarnos, como nos plantamos cuando comenzó la guerra de Ucrania,
contra la guerra, ¿sí? Contra la guerra en Ucrania. Nuestra consigna fue ni Putin ni OTAN, y así volvimos a salir a las calles con nuestras banderas antiimperialistas, con nuestras banderas anti-internacionalistas, y no solo en el Estado español, sino en todos los países de Europa y otros países, digamos. Y ahora, hoy, también nos plantamos, como venimos haciendo en los centros sobre todo en los centros de estudios, nos plantamos contra el genocidio en Palestina, ¿sí? Y entonces estamos llamando a hacer comités desde Pan y Rosas, comités contra la guerra y contra la invasión, contra el genocidio en Palestina, en todos los centros de estudio, ¿no? Y así empezamos ya a plantar bandera, digamos, por el pueblo palestino en contra del genocidio y contra la guerra, digamos. Y eso también, de alguna manera, va, digamos, contra este gobierno más progresista de la historia, ¿no? Que sigue financiando, autofinanciando y financiando cada vez más armamento, ¿no? Y que no deja, digamos, y también por su propio carácter imperialista del gobierno, ¿no? De hecho, nosotras tuvimos una prueba, que fue cuando en Madrid detuvieron a nuestras compañeras cuando el gobierno más progresista de la historia justamente quiso prohibir una de las manifestaciones en Madrid. ¿Y qué pasó? No, no, esto lo tengo que hacer. Vale, vale, vale. O sea, es una cosa del antivirus. Yo voy cerrando planteando una idea nada más, que es que Ah, ya está. justamente, digamos, este retroceso del movimiento feminista eh, acabó también, de alguna manera, junto con la emergencia de la extrema derecha en el Estado español, no solo que se desactivó el movimiento de mujeres, sino que también de alguna manera se fue consolidando lo que nosotros llamamos una especie de búnker feminista, con tintes bastante reaccionarios, ¿no? No sé si vieron algunas corrientes del movimiento feminista con un carácter muy transfóbico, ¿no? Atacando los derechos de las personas trans, a los derechos de las mujeres en situación de prostitución, incluso cómo empieza a haber, ¿no? Un cierto, digamos, ante la emergencia de Vox y de la extrema derecha, ¿no? Que justo su blanco de ataque es el movimiento feminista, y que a veces lo que está ocurriendo, ¿no? Es ese espíritu de para que nos crezca la extrema derecha, ¿no? Apoyemos al mal menor, ¿no? Y no enfrentemos a este gobierno porque por lo menos algún derecho, ¿no? Nos puede dar o no puede tocar los que ya conquistamos, ¿no? Y en este sentido, nosotras hoy pensamos justamente, y yo creo que la experiencia argentina de alguna manera lo demuestra con otras características, ¿no? Como esta ilusión en el mal menor, ilusión hacia el mal menor nos desarma, ¿no? Para realmente enfrentar todas las políticas más reaccionarias de este sistema, ¿no? Que ya desde el gobierno progresista la seguimos sufriendo y la seguimos viviendo, ¿no? Pero que, digamos, siempre tuvimos claro, ¿no? Que el auge de la extrema derecha y de las posiciones más conservadoras, incluso dentro del movimiento feminista, no nos puede llevar a conformarnos con el mal menor del feminismo de sillones y de despachos y de ministerios, ¿no? Que un día se reúne con las trabajadoras del hogar, ¿no? Como hemos visto incluso con las Kellys, ¿no? Para hacer promesas vacías, pero al otro día se sienta en la mesa de la banquera Ana Botín para negociar las ayudas para las grandes empresas, ¿no? Entonces, este es uno también esta es otra de nuestras perspectivas, ¿no? Que las ponemos a prueba todos los días, ¿no? En las calles, en nuestro programa, en nuestras ideas, en nuestra organización, y que, bueno, yo voy a parar aquí para después, en algún momento, igual podemos cerrar entre las dos, y que continúe Andy, y eso.
Hola, ¿me escuchan bien? Aquí, silenciamos el mío. Sí, voy. Ok, bueno, buenas tardes. Les hablo desde Buenos Aires, en Argentina, donde, como ustedes saben, estamos viviendo tiempos difíciles con el nuevo gobierno de ultraderecha que asumió apenas hace 3 meses. Y voy a empezar por aquí justamente, que es donde estaba terminando Cintia, contándole justamente un poco cuál es la situación en Argentina y entender también qué papel jugó el malmenorismo en que termináramos en esta catástrofe actual, para después ir más de lleno, digamos, al papel del movimiento de mujeres y los feminismos y la perspectiva que plantea Pani Rosas. Las analogías, a las similitudes, seguramente las van a poder hacer ustedes mismas, eh, conociendo la realidad que viven en el Estado español, porque como planteó Cintia recién, creo que hay muchas similitudes para sacar conclusiones. Este gobierno de ultraderecha neoliberal tiene un presidente que hasta hace 2 años era un economista un poco friki, tertuliano de los canales de televisión, que tenía un show de stand-up en los teatros y que se rodeaba de influencers, de cosplayers, de tiktokers, que es Javier Milei, ¿no? Yo ya vi que hay programas de la televisión española y en Cataluña también hay programas donde hacen imitaciones muy sarcásticas de este personaje tan siniestro. Su plan de gobierno, que él denomina el plan Motosierra, incluye un ajuste fiscal descomunal, que incluye a su vez licuación de los salarios, de las pensiones, de los gastos del Estado, y que profundizó en estos apenas 3 meses el deterioro económico y social que venía arrastrándose desde 2018 con el gobierno anterior, que era un gobierno peronista o kirchnerista, como suelen mencionarlo allí también en Europa, ¿no? Para que tengan una idea, en el mes pasado la inflación superó el 25% mensual. Es un número que probablemente no conozcan todos los que están allí presentes en esta charla en Zaragoza. Y se especula que va a volver a subir ahora, en marzo, como efecto, entre otras cosas, de un aumento que hubo el mes pasado de 250% en la tarifa del transporte público. Hoy en Argentina, casi un 60% de la población vive bajo el nivel de pobreza, es decir, que 6 de cada 10 argentinos y argentinas son pobres. El 64% de los ingresos más bajos de toda la masa salarial nacional lo reciben las mujeres trabajadoras. Y esos ingresos no alcanzan a cubrir, por supuesto, la canasta familiar. Y el 12% de los hogares en Argentina son sostenidos por una mujer sola. Eso muestra, digamos, que las mujeres y las familias sostenidas solamente por una mujer son verdaderamente las más pobres en este país. Entonces, para resumir, les voy a decir un dato que me parece que lo pueden encontrar en las redes sociales. Me parece que es muy gráfico para que ustedes puedan entender. Los precios en Argentina son similares a los de España. Si ustedes traspasan los euros a pesos argentinos, los costos de la comida, de las bebidas, de los gastos diarios para vivir son similares, pero los salarios son 7 veces más bajos que los del Estado español. Y además de esas medidas económicas, durante estos 3 meses se derogó la ley de alquileres, se pretendió borrar de un plumazo una cantidad de derechos laborales impresionante, hubo varias iniciativas reaccionarias, algunas de las cuales ahora están frenadas por la justicia, por la Corte Suprema, y hubo muchas contrarreformas más. Pero el gobierno de Milei, a pesar de todo de esta tromba con la que entró en la política argentina hace apenas 3 meses, es un gobierno débil.
porque su representación parlamentaria es muy pequeña si la comparamos con los objetivos tan ambiciosos que tiene. No tiene mayoría ni siquiera recibiendo el apoyo del otro bloque de derecha que se parece más al Partido Popular Español. Y además no tiene ningún gobernador provincial que sea de su misma fuerza política. Los gobernadores son lo que acá son los que allá serían los presidentes de las comunidades autónomas, ¿no? Por eso Milei intenta apoyarse primero en el resultado electoral favorable que tuvo apenas hace 3 meses y en la saturación de un discurso populista, antipolítica, contra lo que él denomina la casta. Y entonces, con ese discurso y apoyándose en que todavía hace muy poco que ganó las elecciones, pretende imponer lo más que pueda de su programa político mediante decretos presidenciales, es decir, anulando el debate en el Congreso. Con ese discurso anticasta está atacando al Congreso, a todos los sectores de la oposición, a los gobernadores, a las direcciones sindicales burocratizadas, a los movimientos sociales y también particularmente al feminismo. Entonces, en ese intento rápido y furioso, digamos, de cambiar casi 600 leyes, que es un intento que hizo en el mes de enero, con un proyecto que se llamó Ley Ómnibus, que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, fracasó estrepitosamente. No se lo votaron en el Congreso Nacional. Por eso ahora intenta avanzar todo a través de decretos. Incluso no pudo avanzar con ese proyecto, aunque tuvo opositores que fueron directamente colaboracionistas, porque las contradicciones que se generaron con las provincias y los gobernadores, que a su vez representan, como en todo el mundo, intereses de diversos sectores empresariales de sus propias regiones, ¿no es cierto? Y eso, de una nueva fuerza que se movilizó en las calles, hizo caer ese proyecto ambicioso del presidente. Esa nueva fuerza que se movilizó en las calles fueron las asambleas autoconvocadas de vecinas y vecinos de los barrios de la ciudad de Buenos Aires y de toda el área metropolitana que circunda la ciudad de Buenos Aires. Son asambleas que empezaron a gestarse cuando, apenas a pocos días que había asumido Milei, las vecinas y los vecinos de la ciudad respondieron espontáneamente con cacerolazos a un anuncio presidencial hecho por televisión. Los cacerolazos tienen una tradición en Argentina, es decir, las personas salen a la calle a golpear ollas, cacerolas, sartenes, paelleras, para hacer un ruido de protesta, digamos, contra las medidas del gobierno que en general son siempre contra el pueblo trabajador. Entonces ustedes pensarán, bueno, entonces toda la oposición tan atacada por Milei y mucho más las agrupaciones feministas y sus referentes más conocidas seguramente están participando y alentando a la participación masiva en estas asambleas de vecinos y vecinas de toda la ciudad. O quizás no toda la oposición, porque hay opositores colaboracionistas, pero por lo menos los sectores que en España siempre nos dicen que son progresistas, como el kirchnerismo, que es una parte del peronismo. Seguramente ellos están alentando las asambleas barriales. No, la respuesta es no. Con excepción de las fuerzas del Frente de Izquierda, que tiene un bloque de 5 diputados y diputadas nacionales, de las cuales 4 pertenecen a nuestra corriente, el Partido de Trabajadores Socialistas, que somos quienes hace 20 años, como dijo Cintia, fundamos e impulsamos Pan y Rosas en Argentina. El resto de la oposición mantiene a sus votantes, a sus simpatizantes, a sus militantes en la más absoluta pasividad frente al gobierno de Milei. El peronismo, o el kirchnerismo, como quieran llamarlo a ustedes allá, optó por ser oposición en el Congreso, pero no provocar una crisis mayor de gobernabilidad a Milei poniendo en juego la movilización popular en las calles. Se preparan para hacer una oposición responsable, no, responsable en los términos de ellos, ¿no es cierto?
una oposición callada, pasiva, mientras Milei arrasa con el país, hundiéndonos aparte en la pobreza más extrema muy rápidamente, para ellos volver a renacer como el ave fénix en las próximas elecciones presidenciales del 2027. En caso de que eso suceda, que es muy lejano, y no sé si vamos a llegar vivos, la mayoría de la población argentina, quedarán como una alternativa progresista probablemente, que traerá mejoras para el pueblo trabajador, pero como el trabajo sucio del ajuste brutal ya lo habrá hecho Milei, sus pequeñas mejoras futuras tendrán la dimensión de grandes concesiones, porque vamos a estar arrancando ya de un nivel mucho más bajo del que encontró Milei al asumir su presidencia. No sé si me siguen cuál es el razonamiento. Lo que quiero plantear es que la oposición, que en todo el mundo se conoce como la oposición progresista, que antes fue gobierno, hasta hace 3 meses, plantea especulaciones electoralistas verdaderamente cínicas, hechas sobre la emergencia alimentaria, probablemente la más grave que tenemos en más de 20 años. Comentaba recién que Milei popularizó que sus recortes iban a ser contra la casta. Y dentro de la casta no solo incluye incluso los kirchneristas, sino también al feminismo. Lo que opina Milei es que los únicos derechos que existen son el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad, y que el resto, que nosotros llamamos derechos, son construcciones ideológicas para sacar ventajas, dice él, ¿no? Textual, dice, son construcciones ideológicas para sacar ventajas. Y eso que Milei considera ventajas, lo que busca es empalmar con la desazón de grandes sectores de la población que sienten y sintieron durante los últimos años que gobernó el kirchnerismo, que su esfuerzo individual, digamos, no es reconocido como corresponde por el Estado y los gobiernos, sienten que están como en desventaja con otros sectores sociales que sí fueron considerados por el Estado durante el gobierno anterior con sus políticas públicas. Entonces Milei, con este eslogan, consiguió canalizar un profundo hastío y una bronca brutal con la situación de empobrecimiento y deterioro de las condiciones de vida que dejó el gobierno anterior, que ni las organizaciones sindicales tradicionales, ni los movimientos sociales que respondían políticamente al kirchnerismo, como gran parte del movimiento feminista, quisieron convertir en lucha contra el ajuste cada vez más despiadado y con un índice inflacionario cada vez más insoportable de su propio gobierno, que fue el que terminó perdiendo las elecciones. Entonces, ahí es donde feministas, putos, trans, todos nos convertimos, para el discurso de Milei y sus seguidores, en una élite homogénea que supuestamente viviría de los privilegios del Estado. ¿Por qué? Porque hubo derecho al aborto, porque hubo derecho a la ley de identidad de género, porque hubo derecho al matrimonio igualitario, entre otras cosas. Es decir, nos convertimos en un blanco hacia donde desviar las múltiples e individuales indignaciones sociales justas y verdaderamente podemos comprenderlas, pero para desviar esas indignaciones y evitar que se conviertan en una demanda política colectiva. Pero lo peor es que esas políticas públicas del gobierno anterior, dirigidas a sectores vulnerables de la sociedad, que Milei dice que fueron privilegios, y dice esto, repito, abonando a dividir a la clase trabajadora y los sectores populares, fomentando el odio de pobres contra pobres, ¿no es cierto? En realidad no fueron políticas públicas de un Estado presente, como solían decir en el gobierno anterior, sino se parecieron más a lo que un intelectual argentino definió como una mímica de Estado presente. Es decir, un discurso exacerbado,
con mucho de pantomima y pocos y muy acotados derechos, que ocultaba muy cínicamente una profunda degradación de las condiciones socioeconómicas en las que vivía cotidianamente esa misma población destinataria de tales derechos, y en la que condiciones en las cuales estos derechos debían ser garantizados. Es decir, ¿teníamos derecho al aborto? Sí. ¿Teníamos derecho al matrimonio igualitario? Sí. ¿Cómo vivíamos? 60%, 40%, perdón, bajo los índices de pobreza. 60% hay ahora, 3 meses después. 40% bajo los índices de pobreza. Casi la totalidad de la juventud con trabajo precario o sin trabajo. Con las mujeres siendo el sector más empobrecido de la sociedad, con altísima brecha salarial y altísimos niveles de precarización laboral. Bueno, por decir algunos de los índices, ¿no es cierto? Con un déficit de vivienda impresionante, con una situación verdaderamente social muy degradada. Pero la insistencia discursiva en la ampliación de derechos desde el Estado que tenía el gobierno anterior, además lo que hacía era expropiar a los sujetos colectivos de las conquistas que ellos mismos obtuvieron con su organización y su lucha persistente. Y se arrogaba la autoría, como por ejemplo pretendió hacer con el derecho al aborto, que durante 13 años los gobiernos kirchneristas anteriores se negaron a debatir en el Congreso un proyecto de ley que presentó el movimiento de mujeres, y que una vez que lo aprobó en su último gobierno, en el gobierno más reciente, en el 2020, se comunicó como si fuera una generosa concesión del gobierno kirchnerista. Y además, lo que hizo fue profundizar, al igual que lo que decía Cintia que sucedió en el Estado español, la estatización y la institucionalización del movimiento feminista, creando una infinita burocracia de ministerios, secretarías, oficinas de género, de las mujeres, de la diversidad, que en medio, imagínense, en medio del ajuste presupuestario al gobierno kirchnerista para responder al pacto que habían firmado con el Fondo Monetario Internacional, lo que fueron, más bien fue una verdadera mímica de política feminista que no contrarrestó en nada tanta cantidad de ministerios, secretarías, departamentos y todo eso, no contrarrestó en nada la profunda degradación de las condiciones de vida de millones de mujeres que se empobrecieron cada vez más. Pero nuestro nombre es pan y rosas. No es pan solo, no es rosas solo, es pan y rosas, porque lo que planteamos las feministas socialistas de pan y rosas es la necesidad de unir todos nuestros reclamos y nuestras luchas, porque no hay género por un lado y clase social por el otro, más allá de que son categorías necesarias para los análisis teóricos, pero en la realidad no aparecen las categorías sueltas y separadas, porque la inmensa mayoría de las mujeres, como la inmensa mayoría de la población, vivimos de nuestros trabajos sin explotar a nadie. Entonces, clase y género no están separados en la realidad. Nuestros derechos democráticos y nuestras libertades civiles no los separamos de la lucha por el pan, por el salario, por el trabajo. Luchamos por el pan y por las rosas. No vamos a dejar de denunciar tampoco los planes de austeridad de un gobierno porque bajo su mandato se aprobó el derecho al aborto. Eso no lo hicimos durante el gobierno kirchnerista y tampoco vamos a dejar de defender el derecho al aborto o todas nuestras libertades democráticas, tampoco frente a un gobierno como el de Milei, que hace demagogia basándose en la situación de pobreza en la que nos dejó el gobierno anterior, para enfrentar a quienes defendemos esos derechos con las mujeres más pobres, a quienes nos presenta como sus enemigas. Por eso, desde Pan y Rosas promovemos permanentemente la unidad en la lucha. Queremos que cada vez más trabajadoras participen activamente del movimiento de mujeres y de los feminismos, y que el peso político conquistado por el movimiento de mujeres y los feminismos se vuelque a apoyar efectivamente, como decía Cintia, a las trabajadoras en las luchas contra los despidos, los tarifazos, la pulverización de los salarios, la precarización laboral, el derecho a la vivienda, contra el hambre, etcétera, etcétera.
Pero la unidad en la lucha no puede basarse en la censura de nuestras diferencias políticas, o no puede basarse en la censura de la crítica a los gobiernos que nos hunden a las mujeres, a la diversidad sexual y al conjunto de la población trabajadora en la más profunda de las pobrezas. O no puede basarse en acallar esas diferencias bajo supuestos consensos que impone siempre una minoría en realidad. Queremos volver a poner en pie al poderoso movimiento de mujeres y feminismos de Argentina, que como sabemos trascendió desde el 2015 y sobre todo el 2018 las fronteras de nuestro país y se transformó en un ejemplo a nivel internacional. Queremos volver a ponerlo en pie, pero como un movimiento de lucha en las calles, independiente políticamente de todos los partidos que gobiernan, no solamente del partido de la presidencia, sino de todos los partidos que gobiernan en las distintas provincias de nuestro país, que forman parte del régimen político de la clase dominante. El feminismo, creemos, no puede ser un movimiento del Estado. Somos un movimiento que se ve obligado a enfrentar al Estado capitalista y a sus partidos para conquistar todos y cada uno de nuestros derechos, aún los más elementales, como fue el derecho al voto hace casi un siglo, o como fue el derecho al aborto en Argentina hace apenas 3 años. Nosotros luchamos por arrancarle a las democracias capitalistas todos los derechos que podamos. No tenemos ningún prurito en luchar unitariamente con todas aquellas que se propongan arrancarle a esta democracia que consideramos limitada solo para los ricos, pero así todo vamos a arrancarles todos los derechos que podamos. Pero sabemos que no hay una emancipación total al final de un largo camino de derechos que se van sumando uno más otro, y vamos teniendo cada vez más derechos hasta que llegamos a la emancipación. Los derechos también se pueden perder, se los puede limitar, se los puede hacer retroceder y se pueden liquidarlos. Cuéntenos eso a las argentinas hoy, por ejemplo, o cuéntenlo ustedes con la historia y la tradición que tienen de la Revolución Española, donde consiguieron derechos que luego fueron arrebatados. Por eso, contra estos reaccionarios ultraneoliberales y conservadores que dicen que el capitalismo es un paraíso de la libertad de mercado, de la libertad de unos pocos para explotar a millones, donde todo tiene precio, nosotras luchamos por todos los derechos que nos merecemos, pero también queremos sembrar las ideas, como decía Cintia, de que otra sociedad sin explotación, sin explotadores ni explotados, sin opresiones de ningún tipo, es una sociedad posible. Las mujeres somos la mitad, actualmente somos la mitad de la clase asalariada, somos la mayoría, a nivel mundial digo, ¿no? Somos la mayoría entre los más explotados, somos la mayoría entre los más agraviados, empobrecidos y oprimidos del mundo. Todos los que quieran transformar la vida miserable a la que el capitalismo condena hoy a toda la humanidad, tienen que aprender a mirarla a través de nuestros ojos. Hay que organizar esa fuerza desde abajo en todos los lugares de trabajo, en las universidades, en los colegios, en los barrios, en todos lados. En Argentina, hoy, Pan y Rosas llama a fortalecer sobre todo la participación democrática y desde abajo en las asambleas de vecinas y vecinos que están creciendo, germinando sobre esta situación terrible que nos está tocando vivir. Y hacia el próximo 8 de marzo estamos planteando que no nos sobra el tiempo, que el hambre acucia y que las fuerzas las tenemos. Solo es cuestión de tener la decisión de ponerlas en marcha. Y para eso necesitamos que las centrales sindicales convoquen a una huelga general y un verdadero plan de lucha que unifique todos los reclamos de las trabajadoras asalariadas, que garantice las condiciones para que las trabajadoras informales puedan ausentarse de sus lugares de trabajo, que garantice guardias mínimas de transporte para que nos podamos movilizar cientos de miles en ese Día Internacional de las Mujeres. Que tenemos que construir, decimos, una gran demostración de fuerzas en la que confluyan también las estudiantes y, por supuesto, las vecinas de las asambleas barriales que hoy están a la cabeza de la lucha contra el gobierno de Milei, el nuevito gobierno de Milei.
Lo que creemos es que el movimiento de mujeres y los feminismos tenemos que volver a ganar las calles y liderar las mujeres la lucha contra este plan motosierra de Milei. Y proponemos hacerlo de forma independiente de todos los partidos políticos de gobierno que hoy se disponen a colaborar obscenamente con Milei, a sostenerlo en su debilidad o a darle más tiempo sin enfrentarlo abiertamente. Pero yendo más allá de la coyuntura política argentina, pan y rosas, no solo en Argentina, sino también en el Estado español y en otra decena de países de Europa y América Latina, sostiene la perspectiva, como ya dije y como decía Cintia, de un feminismo socialista que se propone terminar con la brutal desigualdad de que exista un puñado de mega multimillonarios que son propietarios de los grandes medios de producción, de los bancos, que parasitan el trabajo asalariado de millones de seres humanos, que se benefician del trabajo impago de las mujeres para la reproducción cotidiana de la vida, que expolian los territorios y explotan los bienes comunes, causando la depredación sin límites del planeta que habitamos, la perspectiva de un feminismo socialista que lucha por establecer una planificación democrática de la economía en función de las necesidades sociales y no de las ganancias de esos pocos. Porque como decía Karl Marx, el reino de la libertad solo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad. No es un camino fácil, porque necesitamos romper las divisiones, tratar de unir a la clase trabajadora, los movimientos de mujeres, todos los sectores socialmente oprimidos, a la juventud, que también se niega a tener un futuro de esclavitud, y todas y todos y todes juntos ponernos en pie de lucha contra los capitalistas y su Estado. No es un camino fácil, decía, pero es el único verdaderamente realista para iniciar el camino por la emancipación, no solo de las mujeres, sino de toda la humanidad. Por eso, y con esto termino, si llegaron hasta este momento de la charla, si les gustó lo que dijimos Cintia y yo, si están de acuerdo con lo que decimos, las invitamos a organizarse con sus amigas, con sus compañeras de trabajo, con sus compañeras de la universidad, de los colegios, o con sus vecinas de los barrios, en Pan y Rosas, para construir también allí en Zaragoza una gran corriente internacional feminista socialista y luchar por hacer real esta perspectiva de la que hablamos. Muchas gracias.